Mi invitada de hoy, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Yo creo que mucha gente en Venezuela se pregunta por qué ese ataque feroz, verdaderamente desproporcionado contra la figura del Ministerio Público y contra su titular, Luisa Ortega. Es importante, Luisa, bienvenida. Gracias. Que hablemos un poco de eso, ¿no? Sí. Entre otras cosas, fíjate, dicen que el Ministerio Público es un apéndice del Ejecutivo, que no defiende los derechos ciudadanos, que cede ante presiones del gobierno, que es complaciente en las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Nada menos que eso. Bueno, fíjate que yo creo que, y esto lo hemos venido denunciando desde hace algún tiempo, me incluyo, que está en marcha una campaña contra el Estado venezolano, contra las instituciones y sobre todo contra el sistema de justicia. Y eso obedece a lo que es el Estado fallido. Entonces hay grupos conservadores minoritarios, pero que tienen mucho poder a lo interno y a nivel internacional, que han venido forjando la matriz de opinión de que el Estado no defiende los derechos de los ciudadanos, no protege los derechos ni hace nada por resguardar los derechos de los ciudadanos. Y también vinculan al Estado con grupos de delincuencia criminal y lo señalan como violador de los derechos humanos. Indudablemente que esto lo que busca es legitimar cualquier ataque al Estado venezolano, porque bueno, es incapaz de resolver sus conflictos, incluso invisibilizando los grandes avances que hay en materia de los derechos humanos en general, porque los derechos humanos no solamente son civiles y políticos, sino también son de la salud, de la educación, de la vivienda, otros derechos. Entonces es una forma de legitimar cualquier ataque que pueda venir contra el Estado venezolano. Y no es casual, recordarás el año pasado cuando comenzaron las guarimbas, comenzaron contra el Ministerio Público, el 12 de febrero fue contra una institución. Y es más, hay que analizar esos discursos, fueron analizados y en juicio se está llevando adelante los discursos que fueron pronunciados con ocasión a las agresiones a las instituciones en general y que comenzó con el Ministerio Público. Entonces, aquí lo que hay que tener es mucha fortaleza, José Vicente, mucha entereza, sobre todo los que están al frente de las instituciones, los cabezas de poderes y especialmente el sistema de justicia penal, porque el ataque es fundamental para ellos, es fundamental al sistema de justicia penal. Y además que pretenden, aparte de eso, aquí yo considero que tratan de infundir miedo y generar confusión, y sobre todo un año electoral donde estamos a las puertas de unas elecciones, eso para confundir el electorado, ganar electores o alejar electores también, eso es parte de la campaña. Entonces, el llamado que yo hago incluso a todas las instituciones del Estado y especialmente a las integrantes del sistema de justicia penal, bueno, esa es parte de las responsabilidades, asumir estos ataques, estar fortalecidos frente a estos ataques. Para quienes no estén al tanto de ese tipo de ataques, de dónde provienen, por ejemplo, titulares de los medios de comunicación, Fiscalía es cómplice de la impunidad. Es decir, que tu espacio donde tú te manejas participa de la impunidad que, según ellos, hay en el país. Es parte de la impunidad, pues. La fiscal en el banquillo. Tortura en Venezuela. Toma y dame en la ONU por Derechos Humanos de Venezuela. Venezuela, con motivo de la reunión en Ginebra, dice este titular, no disipó la preocupación en la ONU.
Estas son algunas de las cosas, pues. Es decir, que sí hay una campaña muy concreta, muy bien dirigida, como tú explicaste, que además hay que agregar, tú lo mencionaste, pero yo quiero enfatizarlo, que además toca a otras instituciones fundamentales del Estado, Claro. como es el Tribunal Supremo de Justicia, como es el Consejo Nacional Electoral, Y el como es Ejecutivo. el Ejecutivo Nacional, el Legislativo, la Defensoría del Pueblo. Es decir, prácticamente toda la institucionalidad democrática, ¿no?, que proviene de hechos legítimos, como es el voto del pueblo. Entonces, es cierto, esa campaña tiene un propósito desestabilizador. Y eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Y cuando se habla de la Fiscalía, creo que vale la pena las comparaciones, que siempre hemos conversado sobre el tema, sí. ¿no? ¿Qué significaba el Ministerio Público en la Cuarta República y qué significa hoy en día el Ministerio Público en la República Bolivariana, ¿no? ¿Cómo encarar esta situación? ¿Cómo responder la ofensiva mediática? Porque lo mediático tiene un peso muy grande en esta campaña. ¿Cómo Luisa Ortega, que tiene coraje, lo ha demostrado, que tiene conocimiento, que tiene oficio en esta materia, puede responder a esta situación, que es extremadamente grave, porque está destinada a socavar al régimen democrático y acabar con la República Bolivariana, ¿no? Sí, fíjate, primero que yo creo que tú desmontas una matriz de opinión también generando la matriz de opinión contraria. Tú tienes que informar. Al pueblo se le tiene que informar sobre el trabajo que hacen las instituciones. Siempre cuidado que desde el Ministerio Público hemos informado a la colectividad cuál es el trabajo que estamos haciendo, cuáles son las cifras. Fíjate que yo te aprovecho y te traigo algunas cifras aquí. Unas estadísticas de las imputaciones en materia de derechos fundamentales y acusaciones. Te estoy hablando de enero a esta semana al mes de junio. Entonces, se han acusado a 231 personas y se han imputado a 260 personas. Yo hablaba ante el... Eso tiene que ver con el tema de la impunidad. Claro, con el tema de la impunidad y los derechos humanos, o sea, los dos temas relacionados. Fíjate que en Ginebra, con ocasión a mi presencia ante el Comité de Derechos Humanos para hacerle seguimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, yo hice referencia al Caracazo. Todo el país sabe qué fue el Caracazo, lo que ocurrió en el Caracazo. Y por ese caso, por la muerte de cientos de venezolanos, no hubo ni una sola persona privada de libertad, José Vicente. No hubo ni siquiera una persona imputada, una investigación seria que condujera al esclarecimiento de los hechos que se buscó ocultar ese evento. Actualmente, el Ministerio Público, y que es una institución del Estado venezolano, en consecuencia, el Estado venezolano no tiene interés en ocultar ningún evento. Por ejemplo, fíjate que del año pasado, con ocasión a los hechos violentos, a las guarimbas, todavía permanecen privadas de libertad 36 personas, de los cuales 14 son funcionarios del Servicio de Seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios militares o funcionarios civiles, pero que cumplen orden público. Entonces, tú te preguntas, ¿hubiese ocurrido eso en la Cuarta República? Indudablemente que no. Entonces, tenemos un compromiso con los derechos humanos. No solamente que en este país se respeten los derechos humanos, sino que también, en el caso de que haya la violación, vamos a investigar y a pedir las sanciones de quienes aparezcan responsables. Y la muestra incluso son estas estadísticas de este año, solamente este año. Y en cuanto a la impunidad en general, yo tengo otras cifras en el caso en la lucha contra la corrupción. Este año han sido imputadas hasta el mes de junio 631 personas, aprehendidas 775, acusadas 783.
condenadas por admisión de los hechos. Admiten los hechos porque consideran que la acusación del Estado, la acusación del Ministerio Público es tan contundente que les resulta mejor admitir los hechos, que a lo mejor una condena muy alta, y condenados en juicio oral 51. Eso es para que tú veas cómo nosotros estamos, cuál es el trabajo que viene haciendo el Ministerio Público contra las drogas. Se han incautado en lo que va de año 14.155 kilogramos de drogas y ha sido incinerada porque la destruimos inmediatamente. 13.900 kilogramos. Quizás ahí falta alguna que no ha sido destruida hasta que no se le haga la prueba, porque eso hay que hacerle una prueba técnica que determine la calidad de la droga, la cantidad, todos los componentes de ella. Han sido acusadas 3.010 personas por drogas. Y en la lucha contra el contrabando, 3.728 detenidos, 1.194 con privativa de libertad, 2.280 con medidas cautelares, 254 en libertad plena, 1.015 acusaciones de 1.180, solamente 158 sobreseguimientos. O sea que la mayoría de los casos que ha investigado el Ministerio Público, el Estado venezolano, hay suficientes elementos que comprometen la responsabilidad de las personas en esta batalla que tiene ahorita el Estado con el tema de los alimentos, que bueno, sabemos que hay un contrabando de extracción hacia algunos países de la región. Y hay otra cosa que yo quiero señalar, la Comisión por la Justicia y la Verdad, que nosotros tenemos que recordar siempre lo que ocurrió aquí en Venezuela durante la Cuarta República. Fíjate, nosotros hasta ahora, José Vicente, nos hemos encontrado de la revisión que hemos hecho en tribunales militares, en los teatros de operaciones, los antiguos teatros de operaciones, el DIGESIN, en el SEBIN, en el extinto Congreso, 4.037 víctimas. Esa es la data que nosotros tenemos. Eso es un número muy alto, José Vicente. Hemos encontrado, aparte de otras causas que tenemos, como por ejemplo el Caracazo, que no tuvimos que revisar estos expedientes para encontrar a las víctimas, porque bueno, era un hecho tan notorio que no se pudo ocultar. Y que este Estado actual fue quien asumió el tema del Caracazo, porque fue el presidente Chávez quien pidió que admitieran los hechos por el cual se demandó el Estado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, mira, aquellos que vienen diciendo que aquí hay impunidad, que se violan los derechos humanos, que no se sanciona a quienes violan los derechos humanos, indudablemente forman parte de ese grupo minoritario, conservador, que está forjando a nivel nacional e internacional, como te dije anteriormente, con mucho poder. Se vienen movilizando para crear esa matriz de opinión con base a la tesis del Estado fallido, para justificar después cualquier ataque contra el Estado venezolano. Estamos hablando de apátridas, José Vicente. Indudablemente hay fallas y nosotros vamos en camino a corregir fallas que heredamos primero de la Cuarta República, y también la implementación. Mira, estos son proyectos y planes de largo aliento. Tú no puedes de la noche a la mañana resolver estos problemas, y sobre todo el problema de la justicia, pero se está trabajando en función de eso. Ahora fíjate, vamos a hacer una pausa, Luisa, y al regresar vamos a tocar el tema de lo que sucedió recientemente en Ginebra, ante los comités de Naciones Unidas sobre derechos sociales, económicos, culturales y también los derechos humanos, ¿no? Porque lo que proyectó la mediática es que Venezuela fue aplastada allí, ¿no? Que fue una situación, lo hizo un titular de un periódico, la actitud ofensiva del Estado ante la ONU impidió generar un diálogo constructivo. Es decir, que la delegación que tú presidiste fue una saboteadora y no fue capaz de convencer a estos funcionarios de las Naciones Unidas. Al regresar abordamos el tema. Claro.